Hola, muy buenas tardes a todos. De nuevo estamos aquí en una sesión del Aula Morán, en este caso leéis ahí, para hablar de libros con un autor y con un libro muy especial que tengo aquí en mis manos, algo nuevo en los cielos, cuyo autor, al que ahora os voy a presentar, es Antonio Martínez Ron. Este es un libro que está particularmente indicado para muchos tipos de lectores, pero en particular para la gente que soléis participar en estos eventos de la AME o gente del mundo de la meteorología, porque como ahora vais a poder comprobar, se habla mucho del cielo y en particular de la atmósfera en este libro que ha hecho Antonio. Bueno, si me permitís, en primer lugar, dar las gracias a la AME por esta oportunidad, este evento en el que Antonio va a poder dar a conocer su libro y me habéis vuelto a invitar a presentarlo. Y bueno, os comento, por si no lo conocéis, aunque seguramente que muchos sí, quién es Antonio. Antonio Martínez Ron es un periodista científico ya con una larga trayectoria y escritor. Ya tiene en su haber 4 libros, todos ellos de divulgación científica, pero cada uno de ellos pues muy distinto. Quizás su libro antes de este más que ha tenido mayor difusión ha sido El ojo desnudo. Es un libro en el que analiza todo en torno a la visión humana, con muchísimas historias entrelazadas e interesantísimas. Y siguiendo un poco esa estela, pero en este caso fijándose en el cielo y en todas las preguntas que a lo largo de la humanidad nos hemos ido haciendo sobre qué ocurría sobre nuestras cabezas, Antonio ha entrelazado historias y ha podido escribir este libro que ahora nos va a presentar. Bueno, Antonio, como digo, es un reconocido periodista científico aquí en España. Tiene muchísimos reconocimientos, premios. Por comentar alguno, pues tiene, por ejemplo, un premio Ondas compartido por un podcast, el Cartazo Fruta Violeta, que os recomiendo que lo busquéis por ahí en internet, que es una gozada. También tiene el premio de periodismo Concha García Campoy por uno de sus artículos. Desde hace ya bastantes años, Antonio se ha especializado en el periodismo científico, sigue la actualidad de la ciencia, toca muchísimos temas de actualidad y en este caso pues ha querido centrarlo en un tema que nos pilla muy de cerca a la gente que nos dedicamos a la meteorología, o bien en AEMET o bien fuera en medios de comunicación. Y bueno, pues yo he tenido la suerte además de ir viendo el proceso creativo del libro y la verdad es que ahora Antonio os va a contar alguna cosa más, pero yo destacaría 2 o 3 cosas fundamentalmente. Por un lado, el libro surge por su curiosidad por lo que ocurre realmente en la atmósfera, preguntas que muchas personas se plantean, ¿no? Desde por qué el cielo es azul, a por qué en un momento dado llueve, a por qué cambia el tiempo, bueno, mil preguntas que nos podemos hacer. Y él ha ido sobre todo, y aquí está uno de sus principales valores, a todas las fuentes históricas de todas las personas que en su día pues se hicieron esas preguntas y sin el conocimiento que tenemos en la actualidad pues plantearon las respuestas. Y a partir de ahí, de esas fuentes originales, pues ha ido entrelazando historias y en esto yo creo que Antonio pues es una persona que tiene, yo diría que una habilidad innata y especial para escribir historias atractivas al lector, en este caso con ese hilo conductor del cielo y en otros casos con una historia científica o algo relacionado con la ciencia. El libro, no sé si lo habéis visto, pero bueno, fijaros que tiene una anchura considerable, son 700 páginas. Es un libro que para alguien que le guste la ciencia y la divulgación científica es una gozada porque va a poder disfrutar muchas horas con él. Y para alguien que a lo mejor no está tan acostumbrado a la lectura, pues le puede un poco echar para atrás de inicio. Pero os aseguro que en cuanto empecéis a leerlo, os vais a enganchar por esa habilidad que digo que tiene Antonio para entrelazar historias atractivas. Entonces, bueno, hecha un poco esta introducción, yo creo que lo mejor es que Antonio pues, nos dé las buenas tardes, se presente, aunque ya he comentado alguna cosa suya, y tiene preparada también una pequeña presentación que nos va un poco a introducir en el libro y ver un poco cuál es el hilo argumental del mismo. Y, por supuesto, que una vez que ya nos haya contado todo eso, pues se abre un turno de preguntas y aquí con libertad pues podemos preguntarle cualquier cosa que se nos ocurra sobre el libro, cómo se concibió, alguna cosa que os llame la atención de lo que ahora nos cuente.
Y bueno, pues en definitiva una sesión para conversar y para conocer un libro que, como digo, merece mucho la pena. Así que sin más dilación, Antonio, todo tuyo. Perdón. Hola, buenas tardes a todos. Escucho por ahí una voz. Sí, ¿Alguien? perdón, José Miguel. A ver si puedes quitar la cámara de Ajá. Geroni, que la tiene encendida. Sí, Que es que no nos acaba. Claro. Ahora la apago. Bueno, buenas tardes, Geroni, buenas tardes a todos los demás. Y gracias, José Miguel, por tus amables palabras y sobre todo la AME, porque me hace especial ilusión compartir con vosotros este libro en este foro. José Miguel sabe muy bien por qué, porque es un libro que contiene buena parte de la historia de la meteorología en un intento de convertirla en un relato para el público general, ¿no? Integrado dentro de una gran historia sobre los cielos. El libro se empezó a gestar mucho antes de lo que yo pensaba, ahora soy consciente. Se empezó a gestar en mi cabeza de manera inconsciente hace muchos años y yo pensaba que había sido cuando yo me vine a vivir a las afueras de Madrid y empecé a ver el cielo que tenía delante, porque realmente para un urbanita no tener edificios delante es una novedad, y empecé a fijarme con mayor detalle en todo lo que pasaba dentro del cielo azul. Pero se había gestado mucho antes, luego me di cuenta, yo llevaba mucho tiempo escribiendo y hablando con meteorólogos, con José Miguel, muchísimo tiempo. Creo que nuestras primeras conversaciones, luego lo he pensado, empezaron probablemente hacia el año 2008, 2009 para algún tema meteorológico y muy, muy intensamente cuando Félix von Gartner hizo el famoso salto desde la estratosfera. Recuerdo que en aquellos días hablamos muchas veces sobre las distintas capas de la atmósfera, las regiones que estaba visitando. Y me he dado cuenta que, curiosamente, luego esa historia se retoma al final de este libro, ¿no? Porque para que los quienes nos están viendo se hagan un poco una idea de qué es lo que he intentado escribir, es una historia del cielo transversal, desde un montón de puntos de vista, de la exploración atmosférica, no solo de los que lo hicieron en los primeros globos, con las primeras cometas, los primeros aviones, los primeros cepelines, y cómo esa historia está profundamente intrincada con la historia de la meteorología, y que gracias a que hubo gente que subió cada vez más arriba y pensó de manera distinta en el cielo, se llegó a comprender esa tercera dimensión que es tan importante para vosotros los meteorólogos, ¿no? Había sido un mundo plano en dos dimensiones, el de la predicción meteorológica, lleno de grandes anécdotas que muchos de vosotros conoceréis, sueltas, ¿no? Pero que en este libro adquieren pleno sentido porque están dentro de un gran relato, ¿no? Y bueno, si queréis empezamos un poco con la presentación que os había preparado para contaros un poco el contenido del libro, fijándonos un poco en esa aventura vertical que emprendió la humanidad muy al principio, ¿no? Como os comentaba hace un momento, la historia de este libro empieza en el patio de mi casa, empieza en el jardín de mi casa, cuando yo en 2015 me voy a vivir a las afueras de Madrid y empiezo a fijarme en el trozo de cielo que tengo encima de la cabeza y me empiezo a hacer una pregunta fundamental, que es ¿cuánto cielo tengo encima de la cabeza? ¿Cuánto cubre ese trozo de cielo que yo veo? ¿Cómo de lejos están las nubes? ¿Cómo de lejos están los aviones que veo pasar de un sitio a otro? Incluso empiezo a tomar notas, ¿no? Y a cronometrar cuando un avión pasa por encima de mi cabeza en un momento exacto del mediodía, para ver cuántos kilómetros está recorriendo ese avión por encima de mí a esos 10.000 metros de altura más o menos a los que navega, ¿no? Y empiezo a hablar con unos y otros para ver si alguien ha calculado estas dimensiones. Y me encuentro un poco con que lo que estamos viendo es, lógicamente, en el cielo diurno, es un trocito muy pequeño y nuestro campo visual, digamos que va extendiéndose hacia arriba como una especie de cono o de pirámide invertida, ¿no? No sé si le puedes ir dando ya las diapositivas, José Miguel, a la siguiente. A ver si lo podemos ver o no corre, no sé cómo... ¿No lo veis? No, de momento está la portada solamente. Ah, pues aquí hay un problema, porque pensaba que la estabais viendo entera. A ver. A ver, dale. Ahora se ha saltado directamente a la cita del Zorro sin pasar por las otras. Sí, lo que pasa es que en teoría ya sí que lo di antes. A ver. A ver. Si vemos que no carga bien o que nos da problemas, lo hacemos sin diapositivas porque total la historia no es la misma. O sea que, mira, ahora sí que se ve la preview tuya. Vale, ahí están las... Vale, ahí están las celdas de la atmósfera. No sé si es lo que tú estás viendo en tiempo real, ¿sí?
Sí, aquí veis las celdas de la atmósfera, ¿no? Lo que decías, que la porción Sí. de cielo que podemos Claro, la ver. porción que vemos parece, haciendo una comparación, una analogía un poco tosca, a los cuadrículas en las que los climatólogos y los meteorólogos dividís la atmósfera, ¿no? Que son pequeños cuadrados de cielo para hacer los cálculos numéricos. Pues empecé a intentar construir la historia del pedazo de cielo que tenía sobre mi cabeza, ¿no? Había un montón de historias relacionadas con las nubes, relacionadas con las sombras de los aviones, las estelas, las cigüeñas que pasaban por encima de mi cabeza, que me interesaban mucho. Leyendo por entonces a los naturalistas, recuerdo que encontré una cita de Henry David Thoreau en sus diarios, en la que hablaba de que cada vez que uno mira al cielo, os lo voy a leer textualmente, él decía en su diario: aunque no haya nada nuevo sobre la Tierra, siempre hay algo nuevo en los cielos. En cualquier momento podemos encontrar un último recurso allá arriba. Cada día que pasa abre una nueva página para nosotros. El viento cambia constantemente la tipografía de esa página azul y la persona inquisitiva en cualquier momento puede encontrarse allí una nueva verdad. Esta cita, la que habla de algo nuevo en los cielos, fue la que dio título al libro finalmente, y ese es un poco el espíritu de lo que yo quería contar, ¿no? Cómo en ese lugar que mucha gente no se fija porque ya forma parte de una especie de escenario diario cotidiano al que no le damos importancia, hay un montón de buenas historias sobre el pasado de la ciencia y sobre el presente y el futuro que estaría bien recuperar y que son una gran historia de aventuras, que a fin de cuentas es lo que intenta recopilar este libro, ¿no? El libro se remonta, José Miguel, yo creo que lo de las diapositivas mejor lo vamos a quitar porque se queda solo en una y es un poco absurdo. Ah, pues pensaba que estaba Vale, avanzando. ahora se está viendo los arqueros. Ahora se ven los arqueros, pero no sé si pasaste por... Vale, Vale. el problema que estoy viendo es que si lo pongo a pantalla total, no sé por qué, no avanza. Pero bueno, vamos a intentar ahora seguir con el Vale. relato, ¿vale? Bueno, como os comentaba, le relato esta historia lleno de historias fantásticas, ¿no? Olaus Magnus, el arzobispo de Uppsala, contaba que hacia mediados del siglo XVI todavía había pueblos en Europa que cuando llegaba una gran tormenta una nube de tormenta, los arqueros salían de la ciudad, fuera de las murallas, y empezaban a dispararle con los arcos, con las flechas, a ver si eran capaces de ahuyentarla de alguna manera y evitar la catástrofe, ¿no? Que suponía una de estas grandes lluvias. Hubo momentos en los que lo que había sobre las nubes era una gran incógnita. A mí me gusta mucho recordar un momento de 1690, cuando dos físicos franceses, Petit y Mersenne, Mersenne es muy conocido por el tema de los números y por el descubrimiento de la velocidad del sonido y demás, por encargo o por idea de Descartes, se ponen a pegar cañonazos hacia las alturas para ver a dónde van a parar las bolas de cañón, ¿no? Y hay una famosa grabado de la época que tiene un título que se llama Retomberetil, le volverá a caer, es un poco el título, ¿no? Porque algunas de las bolas de cañón no son capaces de encontrarlas y especulan con la posibilidad de que las hayan podido mandar al espacio exterior, ¿no? Para mí es un momento de arranque en esta historia de exploración de los cielos muy interesante porque por primera vez están iniciando un gran viaje hacia lo desconocido que no es en horizontal, no es hacia el otro lado del océano, como pasó con los grandes viajes hacia América o hacia África o hacia las rutas hacia las especias, sino que están abriendo un nuevo camino hacia las alturas, que es un territorio que costó muchísimo conquistar y que de hecho hasta que bien entrado el siglo XX pues no se terminó de entender del todo, ¿no? Y luego ya nos abrió el camino hacia el espacio. En ese recorrido tuvimos también momentos antes de que se crearan los primeros globos, la primera manera de subir por encima de las nubes, en 1749, dos físicos, en este caso escoceses, Wilson y su ayudante Melville, lanzaron un tren de cometas que lo lanzaban en verano, que subía por encima de las nubes de verano, por encima de 1000 metros, para medir la temperatura del aire. Esta fotografía que veis es posterior, lógicamente, porque en 1749, que es cuando hicieron este experimento, no había fotografías, pero ese episodio me parece clave y la historia de las cometas se cuenta un poco en el libro por encima y me parece muy interesante para entender que el ascenso hacia arriba se produjo primero con los artefactos que se tenían más a mano y con un montón de imaginación, ¿no? Pero el momento clave de esta historia fue en 1783. Esta fecha, que nunca está en los libros de historia destacada al nivel de la Revolución Francesa o del descubrimiento de América, para mí es un momento clave en la historia de la humanidad, porque en aquel verano, otoño de 1783, los hermanos Montgolfier y luego Jack Charles crearon los dos primeros aerostatos, uno de aire caliente y el otro de hidrógeno,
y pusieron al hombre por primera vez en las alturas. Fue la primera vez que volábamos con uno de estos aparatos. Había habido intentos un poco accidentados, ¿no?, de generar una especie de armatostes con alas para intentar levantar el vuelo, pero ninguno con éxito. Y aquella fue la primera vez que veíamos el mundo desde arriba, que no era una montaña, digamos, ¿no? Lo podían recorrer las ciudades por encima y supuso un cambio absoluto incluso de mentalidad en aquella época. Hubo momentos de auténtico inspiración en aquellos momentos. El vuelo de Jacques Charles de 1783, que es apenas una semana después del primer vuelo de globo de aire caliente, él sube y pronuncia unas palabras que para mí son maravillosas, ¿no? Cuando dice: he terminado con la tierra, desde ahora para mí solo existe el cielo. Y luego dice algo que a mí me parece muy inspirador, que le dice a sus detractores: mirad lo que os habríais perdido de haber detenido el progreso de la ciencia. Que este es un lema que nos podría valer en otros muchos contextos, no solo el de la aeronáutica y la historia de la meteorología, ¿no? Bueno, en aquel momento se emprende una carrera que tiene momentos simpáticos y que repaso en el libro, entre los aeronautas que suben a las alturas en globo y los montañeros. Los montañeros en aquel momento son los grandes héroes, los grandes científicos, los grandes exploradores que llegan a zonas de la Tierra donde está el límite del cielo, y a los globos se los considera todavía algo incipiente, bastante inútil, y se llegan a hacer afirmaciones como que lo de subir en globo no sirve para nada y que hasta que no suban por encima de la altura de las montañas no van a estar realmente siendo un instrumento de verdadera exploración científica. Y el globo en aquellos primeros años, de hecho, se ve superado por las grandes ascensiones. En 1786 se sube por primera vez el Mont Blanc, y al año siguiente Saussure, que había sido el patrocinador, Horace Benedict de Saussure, un naturalista suizo, había patrocinado la primera expedición al Mont Blanc porque tenía una obsesión con subir cada vez más alto, a lo alto de aquella montaña, e investigar. Fue un científico extraordinario. Pues él sube hasta lo alto del Mont Blanc con un montón de aparatos, con un gran séquito de ayudantes que le suben ayudándole, y aún así todos sufren el mal de montaña. Y Saussure se convierte en el primer meteorólogo científico de la historia, en el sentido de que estudia con meticulosidad la composición de la nieve, la temperatura, la presión, el color del cielo. Él se inventa el famoso oceanómetro, que estoy seguro de que todos conocéis muy bien. Coge incluso algunas muestras de lo que él cree que son trocitos de nube y los pone bajo el microscopio y especula con que están formados por pequeñas vesículas de vapor. Y se convierte en un símbolo, ¿no? A partir de aquel momento, muchos de los instrumentos meteorológicos que él diseña para subir al Mont Blanc y hacer mediciones, más adelante se fueron transformando, y algunos han llegado hasta nuestros días, ¿no? Como los higrómetros y todos los demás que conocéis muy bien. Bueno, el caso es que en esa gran carrera por subir a las alturas, el año clave siguiente después de la ascensión del Mont Blanc es cuando Humboldt en 1802 asciende al gran volcán del Chimborazo en Ecuador, y al llegar a aquellas alturas de 5.000 metros se convierte en el ser humano, junto con Mont Blanc, que ha subido más arriba. En este boceto que veis que dibujó el propio Goethe dedicado a Humboldt, hace un esquema con las principales montañas que se han ascendido en ese momento de la historia, ¿no? Y pone a la izquierda las grandes montañas europeas, donde está, entre otros, el pico de Tenerife, que era como llamaban al Teide, y más arriba aparece una gran montaña que es el Mont Blanc, y una figurita que es la de Saussure, que ha subido en el año 1787, como decía antes, ¿no? Y a la derecha pone las grandes montañas de América, que resultan ser los Andes, mucho más grandes incluso que los Alpes, y dibuja la cima del Chimborazo y a un personajillo que aparece ahí, que es Humboldt, sobre el que sobrevuela un cóndor pequeñito que dibuja Goethe de manera bastante tierna. Y lo hace este dibujo para incluirlo en el famoso libro de la geografía de las plantas de Humboldt, como homenaje a su amigo. De hecho, en la lápida que veis en la parte inferior, pues hay una dedicatoria para Monsieur Humboldt, de parte del señor Goethe y demás, ¿no? Y curiosamente, en este momento, en este dibujo, a mí me parece que hay un cambio, un momento de inflexión en la historia, porque en la izquierda arriba también dibuja un pequeño detalle que para el ojo entrenado no pasa desapercibido, y es un pequeño globo. A la izquierda aparece la inscripción Monsieur Guy Lussac, que es el francés que asciende solo 2 años después de que Humboldt hubiera coronado o hubiera llegado casi a las proximidades de la cima de Humboldt, del Chimborazo, porque no llegó arriba.
él sube todavía más alto, hasta los 7.000 metros. De hecho, es ese momento en donde en 1804 los globos por primera vez suben más arriba de lo que han llegado los montañeros y se convierten en los protagonistas de la historia, ¿no? Ahí tenéis un famoso grabado a la derecha del propio Gay-Lussac subiendo con su compañero Biot, que en aquella ascensión famosa de 1804 hubo dos, una en la que subieron los dos, Biot se mareó por la hipoxia, por la altura, y en la siguiente ya subió Gay-Lussac solo. Si os fijáis en el detalle de la siguiente diapositiva, Gay-Lussac llevaba una moda un poco extraña, hoy seguramente triunfaría entre los trappers y toda esta gente, que es sombrero de copa con una especie de capucha, una cosa muy rara, pero el detalle que tiene en las manos es una especie de matraz o un recipiente en el que él recogió las primeras muestras de aire a esa altitud. Se había estudiado el aire desde las altas montañas, pero nunca, o solamente una vez antes, también desde un globo en Inglaterra, se había recogido una muestra para intentar estudiar qué pasaba con el aire en las alturas y por qué se producía ese fenómeno de los mareos como el que había sufrido Biot. De hecho, al principio se especulaba con la posibilidad de que en las alturas no hubiera oxígeno, que la proporción de oxígeno fuera mucho menor que en las llanuras, ¿no? Con la parte de tierra. Y lo que fueron constatando una y otra vez fue que la proporción era la misma. Lo único que pasaba es que la cantidad de aire que había en las alturas pues era menor, ¿no? De hecho, perdona que beba agua, se me seca la boca. En lo que cuento un poco en el libro, en estos episodios, es que en estas expediciones y en este ejercicio de subir cada vez más alto y tomar muestras o entender cuánta cantidad de agua contenía el cielo, cómo se formaban las nubes, fue el nacimiento de la química, ¿no? Porque John Dalton, por ejemplo, en Inglaterra fue el primero, estaba obsesionado completamente con la meteorología, tomaba notas constantemente, e intentando calcular aquella cantidad de agua que él creía, de agua que en estado de gas y invisible que había en los cielos y cómo se materializaba en forma de nubes o de lluvia o de rocío, él tuvo el chispazo de inspiración que le llevó a recuperar la teoría atómica y a considerar que las sustancias estaban compuestas de elementos fundamentales y entender que los gases eran un poco el nacimiento de esta nueva química, ¿no? En aquel momento. Así que la meteorología, el hecho de mirar al cielo, que parece a veces algo vacuo, que no sirve para nada, estuvo en el nacimiento de muchos grandes descubrimientos científicos, no solo el nacimiento de la química, sino también, de alguna manera, también en la construcción de la máquina de vapor. Más adelante, como cuento en el libro también, el nacimiento de la cámara de niebla de Wilson, que no es otra cosa. Él no empezó a hacer estos experimentos en cámaras de niebla porque le intrigaba el espectro de Brocken que había visto cuando había subido a una de las montañas en Inglaterra donde había subido, ¿no? Entonces, al final, todo está un poco interrelacionado. El caso es que a partir de 1800, y esta es la ilustración de uno de los famosos libros de los viajes, se llamaba Los viajes aéreos, de Flammarion, Tissandier y Glaisher, en el que se produce una explosión en el sentido creativo, ¿no? de los vuelos en globo, se convierte el cielo en un territorio nuevo de exploración y hay montones de grandes aventureros que empiezan a subir a medir en las alturas qué es lo que está pasando. Muchos de ellos pierden la conciencia, algunos mueren. Hay una gran cantidad de aventuras que relato en el libro y que son absolutamente alucinantes y que se han perdido un poco en el pasado y que no se recuerdan por la gran población, por el hecho de que ha pasado mucho tiempo y también hemos llegado a la Luna y esto parece un poco más pequeño, pero fueron aventuras increíbles, ¿no? En la siguiente diapositiva me divierte mucho y la incluyo muchas veces cuando doy alguna charla porque hay un póster del famoso taller de París de La Chambre, que era el constructor de globos más famoso de la época y que ilustra muy bien la explosión o el momento de los globos. No se consigue ver la diapositiva, José Miguel, no sé si es que esto no rula. A ver. A ver. Más atrás, No, ¿no? te has ido a la guarda. Sí. Ahí está. Bueno, el taller de Henri Lachambre
Está el cartel, como veis, lleno de personajes volando. Hay un señor encima de un burro, un elefante volando, un yanqui encima de un rinoceronte, un tío a caballo. Y esto representaba un poco el espíritu de la época, porque todo lo que se podía echar a volar se ponía a volar. Hubo grandes exhibiciones en las que se subía un jinete a caballo acompañado de un globo y los dos se iban volando por el aire. Incluso la Champ construía globos en forma de animales que soltaba por encima de París. O sea, hubo un momento de creatividad absoluta y de gran afición por el vuelo en globo que de alguna manera luego, al verse superado por estos medios, pues se quedó un poco en el olvido, ¿no? Y el libro hace un recorrido por todas estas historias y vamos, si quieres, ahí a la primera guarda, nos saltamos directamente al... Sí. El inicio del libro, en las primeras 2 páginas, tiene un mapa como los libros de aventuras por donde va a recorrer por dónde va a pasar el libro, ¿no? El primer capítulo transcurre a ras de cielo, empieza en el jardín de mi casa, lógicamente, lo que uno puede ver desde el suelo. Luego voy hablando de los altos laboratorios, que es como llamaron en el siglo XVIII y XIX a las montañas, esas grandes aventuras de Saussure, Humboldt y demás, y cómo, o John Tyndall, por ejemplo, cómo intentaron examinar la naturaleza de la atmósfera encaramándose a lo alto de las montañas, de las cimas más altas de la Tierra. Y en la tercera parte hablo de estas aventuras que os he apuntado un poco muy por encima, que suceden en las playas del aire o lo que ellos llaman también el anfiteatro de las nubes. Todas estas aventuras además están acompañadas de grandes relatos poéticos y con unas descripciones que son absolutamente bellas en sí mismas, ¿no? La parte cuarta es la que yo creo que os interesa más como meteorólogos, a los miembros de la AME y a quienes nos puedan estar viendo, porque es donde se hace un repaso de la historia de la meteorología y cómo aparte de entender cómo se formaban las nubes, de crear nubes en una botella, que se cuenta en episodios anteriores, hubo un gran movimiento para intentar determinar cómo se formaban las tormentas, si tenían un carácter giratorio o ascendente, toda aquella polémica del siglo XIX en Estados Unidos, más todo lo que más adelante la escuela de Bergen dedujo a partir de los estudios que se hicieron en Europa sobre el funcionamiento de la atmósfera y la complejidad que tenía y la adquisición de esa tercera dimensión, ¿no? Muchas veces se ha olvidado que Viernes, cuando empieza a estudiar la atmósfera a principios del siglo XX, está en un primer momento motivado porque hay una expedición en globo hacia el Polo Norte que se pierde y un compañero del instituto en el que investigaba le pide que le eche una mano para intentar determinar qué rutas puede haber seguido el globo dentro del cielo a partir de las posibles predicciones meteorológicas. Y en ese momento tienen una iluminación, se dan cuenta de que necesitan tener datos de altura, de la temperatura y de la presión atmosférica en altura para tener una visión más completa, porque hasta entonces estaban mirando todo a ras de tierra, ¿no? En 2 dimensiones, como decíamos al principio. Después hay una parte en la que se completa un poco toda esta visión de cómo funcionan las nubes, por qué llueve y demás, que es escenas en la niebla. Y por último se termina con los grandes avances del siglo XX al llegar a descubrir la estratosfera y viajar más arriba, incluso tirarse desde ella, como hablábamos al principio de Baumgartner. No sé si veis ahí al muñequito que representa un poco ese momento histórico típico del ser humano, ¿no? Llegar a lo más alto y luego tirarse para abajo. El caso es que es muy bonita también la historia de cómo en el año 1900 2 investigadores paralelamente descubren que el cielo tiene un techo, por decirlo entre comillas, ¿no? Que hay un lugar de la atmósfera, una región en la que las cosas se comportan de manera distinta y la temperatura deja de bajar en una secuencia previsible y se queda estable o incluso empieza a aumentar. Y de hecho es muy bonito repasar cómo Assmann y Tessen-Endeavour, cuando lanzan esas sondas no tripuladas a la atmósfera para recoger datos de temperatura, piensan al principio que están ante un error, porque los termómetros a partir de cierta altitud indican que ya no bajan más, que ya no hace más frío, y se creen que lo que pasa es que están rotos los aparatos o que el sol los está alterando de alguna manera, hasta que ya se convencen de que lo que pasa es que ahí hay otra parte del cielo que es muy diferente, ¿no? Que de alguna manera se acaba el cielo y empieza otra región. Y bueno, este es un poco el resumen. También hay una última guarda en la parte final del libro,
en la que se hace un repaso de las grandes expediciones, sobre todo en globo, aunque en la parte final también hablo de todas las aventuras, de algunas aventuras en avión, en Zeppelin, de la gran disputa que hubo entre ellas, de lo que supuso el avión para el cambio de mentalidad en la humanidad. Bueno, aquí están recogidas las que son las más, digamos, llamativas en el ámbito de la ascensión en globo. Y si os fijáis en la parte derecha, cuando ya llegamos al año 2020, ahí tenemos una pequeña expedición que se llama Estratovallecas, y es que en el año 2020, cuando te estaba ya en plena faena escribiendo el libro, y investigando sobre todo sobre la historia de las radiosondas, que es apasionante y que incluso las personas que se dedican a lanzarlas habitualmente no conocen los entresijos, y cuando uno vocea en la historia es absolutamente maravillosa y tiene mucho que ver con el Zeppelin, con el Graf Zeppelin y su primera aventura hacia el Ártico. Bueno, pues el caso es que decidimos lanzar desde el patio de mi casa, donde había empezado la historia, una radiosonda con una cámara acoplada que llegó hasta los 27.500 metros y que pudo recoger imágenes justo encima de mi casa, que era el sitio donde habíamos empezado la aventura, ¿no? Aquel día estaba conmigo José Miguel, luego si queréis podemos poner el vídeo, lo ponemos en redes, y fue un momento que es con el que termina el libro, ¿no? Del que se cierra el círculo y se completa ese viaje al recorrerlo ya pasando por todos los hitos y todas las altitudes por las que habían pasado los grandes pioneros, pues con nuestra sonda grabando toda aquella aventura. Y esto es un poco todo, no vamos a poner el vídeo ahora para no destripar un poco el final, si queréis. Y nada, yo creo que ya, si quieres hacerme alguna pregunta, José Miguel, sobre el tema, o tenemos un pequeño diálogo sobre esto, genial. Perfecto, pues nada, fenomenal. Yo creo que con esta presentación pues la gente ya se hace una idea de cuál ha sido un poco la línea de trabajo del libro. Y yo creo que una de las cosas más valiosas que tiene tu libro, Antonio, es, lo has comentado antes, que muchas de esas historias a la gente que estamos en el mundo de la meteorología nos sonaban o incluso las conocíamos, pero tú has conseguido encajarlas y contar todo el relato, ¿no? Todo el mundo conoce, pues qué sé yo, a cosas que hizo Franklin, por ejemplo, el tema de las tormentas, o eso que decías, en el momento en el que se empiezan a preguntar por qué giran y ese movimiento como es y tal, pero entenderlo en el contexto histórico, el contar todo lo que hasta ese momento había ocurrido y luego seguir avanzando hasta la actualidad, pues para mí es un libro en ese sentido redondo. Quizá una de las cosas que más me han llamado la atención es un poco no el hecho de que te haya interesado el cielo, sino cómo vas un poco más allá y llegas a profundizar hasta donde lo has hecho, ¿no? Porque, de hecho, no es sencillo. Has tenido que rebuscar mucho entre las fuentes de información para poder contrastar algunos de los datos que normalmente están por ahí circulando, pero incluso son erróneos, ¿no? Ese trabajo yo creo que ha sido uno de los más importantes, ¿no? A la hora de elaborar el libro. Sí, bueno, lo sabes bien porque la bibliografía que fui acumulando la hemos subido, por cierto, al servidor de Divulgameteo, y no hemos subido solo la bibliografía con los títulos y todo lo demás, sino que hemos subido los documentos originales que me costó recopilar porque en algunos casos no están disponibles o están en servidores de universidades. Hay que hacer un pequeño esfuerzo intentando llegar hasta ellos, ¿no? Y me gusta la idea de que hayamos puesto eso a disposición de cualquiera que quiera comprobar que lo que decimos es que lo que digo en el libro está documentado y que se dijo en tal parte, tal año, en tal documento, sino que además permita a otros tener el trabajo, el camino ya empezado y poder investigar por su lado, ¿no? Y hacer nuevos descubrimientos, porque los documentos históricos están llenos de pequeñas historias fantásticas sobre cómo se entendía todo esto. Fue muy complejo y gracias a personas como tú y otros expertos que entrevisté y con los que hablé, pude ir entendiendo mejor todo ese entretejido, ¿no? A mí lo que más me gustaba era establecer conexiones e hilos. ¿Te acuerdas que íbamos hablando en algunos momentos? Por ejemplo, Lou Howard, el famoso farmacéutico londinense que clasificó las nubes, que luego tuvo una relación muy epistolar y casi romántica con Goethe, ¿no? Porque Goethe se enamoró de Lou Howard. Bueno, pues resulta que en una de las cartas le comenta a Goethe que
él se obsesiona con las nubes debido al gran episodio del volcán Laki que había tenido lugar unos años antes, del que había escrito a su vez Franklin, que también es uno de los protagonistas del libro. Es decir, hay un montón de pequeñas cosas que están claramente relacionadas, que ese hilo se ha difuminado por el paso del tiempo y que pues no se encuentra uno prácticamente mencionado en ningún sitio, y que a mí me ha gustado conectar y convertirlo en una historia narrativa, porque al final, cuando uno, por lo menos tengo la impresión de que los lectores que ya lo han terminado me han dicho que ese es el efecto, cuando uno se sumerge en la lectura de este libro, no está leyendo algo técnico y sesudo, aunque hay datos y hay bibliografía extensa, sino que está leyendo un relato de una gran aventura humana, ¿no? De cómo se entendió, porque esa es la pregunta esencial que yo me hacía cuando miraba al cielo. Decía, a ver, ¿cómo supieron esta pregunta tan manida de por qué las nubes no se caen o de qué están hechas, ¿no? Y resulta que cuando tiras del hilo, la respuesta es fantástica, porque se descubrió a ras de suelo, se descubrió investigando el rocío, o se descubrió que generando nubes en botellas, como había hecho Mongueric, y todos aquellos pequeños experimentos de hacer nubes en botellas que tienen además una especie de recorrido que se puede reconstruir históricamente y que terminan en Wilson, ¿no? O bueno, luego después de Wilson siguen, ¿no? Pero se van heredando esos conocimientos y cada investigador, cada naturalista va haciendo un pasito más allá y cada uno se va por un camino diferente, ¿no? Y el hecho de que hubiera, por ejemplo, naturalistas que en el siglo XVIII, XIX, sobre todo, estuvieran intentando establecer qué era lo que pasaba con el rocío, por qué aparecía por la noche, en las noches despejadas y no había nubes, porque esa agua de dónde salía, ¿no? O el descubrimiento del mismo punto de rocío, ¿no? Que se hace con esos experimentos de Leroy tan, ¿cómo te diría?, estrambóticos, de ponerse a mirar cuándo se genera condensación en las copas de champán con el líquido a distintas temperaturas, y establece que hay un momento en el que el agua aparece mágicamente del aire y que eso probablemente es Dalton el que hace la conexión, es lo mismo que está pasando en las alturas y en las nubes, ¿no? A mí una de las cosas que tengo pendientes, que me gustaría hacer algo divulgativo para el público general, quizá en formato audiovisual, es, incluso con tu ayuda, con la ayuda de algún meteorólogo, es traducirle a la gente la cantidad de cosas alucinantes que en un día cualquiera, con unos cuantos cúmulos como esta tarde de hoy o de cualquier otra, de física básica, que se aprenden de una manera muy sencilla, te sirven para explicar un montón de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, en un día como estos, tú ves todas las nubes están a la misma altura. Esa pregunta normalmente la gente no se la hace. ¿Por qué? Hay una especie de cristal o de cristal invisible a partir del cual nacen las nubes. ¿Por qué no hay nubes por debajo de ese límite? Entonces, son respuestas fascinantes que a nosotros, y sobre todo a los que ya son muy expertos, pues realmente ni te las haces ya, porque es algo que has pasado página el primero de carrera, ¿no? Pero que para el no experto es un hilo, un de enganche fantástico para entender qué es lo que está viendo ahí arriba, por qué estamos rodeados de un océano de aire, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo de cuando estábamos en la pandemia que nos tuvimos que meter en las casas, una de las cosas que yo comentaba en redes era eso, hay que aprovechar este momento dentro de lo que es para mirar el cielo, para ver todo lo que pasa a nuestro alrededor, que habitualmente pasa desapercibido para la gente en el trajín del día a día de la ciudad, ¿no? Tiene ahí la mano levantada José Antonio López, así que le voy a dar paso para que te haga seguramente alguna pregunta. Cuando quieras, José Antonio. Sí, gracias, José Manuel. Bueno, muchas gracias por la charla. La verdad es que ha estado súper interesante. Me encanta esto cuando os oigo a personas como vosotros dos, tan entusiastas y al mismo tiempo tan competentes, ¿no?, de la divulgación científica, pues uno se siente, digamos, en compañía, en buena compañía, pero además es que aportáis una visión que muchas veces nos amplía los horizontes a los que a lo mejor, bueno, en mi caso lo digo por si no lo conoce Antonio, sí, que yo soy meteorólogo, claro, ya tengo meteorólogo ya bastante veterano, que me he dedicado a la climatología, ¿no? Entonces, claro, uno ha profundizado, digamos, en los terrenos más técnicos, más propios de la especialidad, ¿no? A medida que pasan los años, supongo que nos pasa a muchos que volvemos a intentar un poco como volver a los inicios y también a profundizar en esa interrelación, que es lo que te iba a comentar, Antonio, del relato que nos has hecho, a profundizar en esa relación que tiene la meteorología con tantas otras disciplinas científicas y que es muy evidente cuando uno analiza los orígenes, como has hecho tú, ¿no? Cómo te encuentras con los químicos, con, por supuesto,
la propia física, la mecánica, incluso montones de... por no hablar, por ejemplo, de la electricidad atmosférica, has mencionado a Franklin y tal, pero es que uno ve que la meteorología en los inicios ha sido una fuente, ha sido una especie de fertilizadora, digamos, de muchos campos científicos, ¿no? Y a la vez se ha beneficiado, obviamente, ¿no? Porque esto es un proceso interrelacionado. Incluso también has mencionado los geógrafos famosos, ¿no? Humboldt, todos los demás, pues claro, eran también meteorólogos, eran de alguna forma, ¿no? En su época, ¿no? Y bueno, me encanta esa visión integradora de la ciencia, del espíritu científico y de cómo se benefician unos de otros, ¿no? Esa fertilización, esa me parece muy interesante. Sí. Y José bueno, Antonio, fíjate que al hilo de lo que comentas, yo se lo he dicho muchas veces a José Miguel, y es que creo que se ha producido una gran injusticia respecto a la meteorología como ciencia. De alguna manera se ha convertido en una ciencia práctica tan a mano, tan cotidiana, tan fácil de encontrar en el móvil, en la televisión, tan presente en nuestra vida, que mucha gente, incluidos los meteorólogos, se han olvidado de las raíces históricas y de la cantidad de avances que se produjeron y el reto que supuso conocer todo lo que se conoce hoy, ¿no? Y cómo fue un motor de conocimiento permanente el hecho de intentar estudiar la atmósfera, no solo para el nacimiento de la química, como os he comentado, sino que probablemente la meteorología fue la primera ciencia colectiva verdaderamente coordinada y de cooperación internacional. Hubo algún momento histórico como el famoso tránsito de Venus del siglo XVIII, que se intenta ver todo el mundo a la vez y demás, que en astronomía podría haber sido, digamos, un precedente, pero es que antes ya había las famosas academias y sociedades que tomaban, compartían datos sobre las observaciones atmosféricas. Y más adelante, en el siglo XIX, se dan cuenta de que o cooperan, primero con los datos oceánicos, como propone Maury y demás, y luego con la creación de los primeros institutos meteorológicos, o cooperan y comparten datos, o no van a ser capaces nunca de predecir las tormentas. Y porque las tormentas no se paran en el borde entre Francia y Alemania, sino que pasan de un sitio a otro, ¿no? Y si el vecino te dice cuáles son las condiciones meteorológicas en su zona, en su cielo, vas a poder recomponer un mapa, porque al final el gran mérito de la meteorología es que fue la primera ciencia que nos ayudó a ver que vivimos bajo un mismo techo y que vivimos en un mismo planeta de alguna manera. Y junto con la aeronáutica, el hecho de ascender hacia arriba y vernos desde arriba nos ayudó a entender dónde estamos y dónde vivimos y cómo está todo interrelacionado, ¿no? Y entonces yo he ido a las fuentes y me he encontrado con el nacimiento de todas esas ideas y me he dado cuenta de que muchas cosas estaban sepultadas en los documentos originales que ya nadie mira ni nadie relee, porque lógicamente la información es inmensa, ¿no? Y ese trabajo de orfebrería que me ha dado 6 años, ¿no? Que José Miguel ha sido testigo, a mí me ha divertido muchísimo. Para mí ha sido una eureka permanente y de hecho me he recreado en la escritura de ello porque quería contarlo como se merecía contar, porque de alguna manera era una gran gesta, la del viaje vertical y la de los meteorólogos, que no se canta, ¿no? Que no se cuenta. Sí que hay buenos libros de meteorología sola, ¿no? Muy especializados quizá, buenos libros de aeronáutica sola, muchísimos libros sobre historia de la aeronáutica. Hay algunos libros sobre aerobiología, que es otra de las disciplinas, José Antonio, que está profundamente relacionada con el estudio del cielo. Cuando Darwin se da cuenta de que el polvo que está recogiendo cuando está en mitad del Atlántico procede seguramente del desierto, está inaugurando del desierto del Sahara, está inaugurando un tipo de investigación y de conocimiento que luego se desarrollaría más adelante con el estudio de la aerobiología, de las corrientes y todo lo demás, ¿no? Y por no hablar de cuando subían en las primeras globos y se encontraban mariposas a 2000 metros de altitud, que Flammarion y Pissandier lo tienen escrito, no dan crédito. Piensan que las mariposas se han debido de subir con ellos porque no entienden que un insecto tan aparentemente delicado como la mariposa pueda sobrevivir en una altitud tan grande como de los 2000 metros, ¿no? Donde ellos ya empiezan a tener dificultades. Perdona, que te da una chapa. Muy, muy interesante. Está también pidiendo la palabra Jeroni Lorente, así que también, Jeroni, cuando quieras, pregúntale lo que te apetezca a Antonio. Bueno, muchas gracias, Antonio. Me ha encantado tu charla y digamos, el libro, la presentación que has hecho de cómo ha ido evolucionando, digamos, muchos conceptos. Esto me recordaba al principio cuando has hablado del concepto de nube como vesículas de vapor. Me recuerda que cuando la primera clase que normalmente daba en meteorología en la universidad,
pues siempre pues le preguntaba a los alumnos el primer día, ¿de qué está hecha una nube? Invariablemente todos me decían vapor de agua. Y yo decía, bueno, si el vapor de agua aquí dentro en el aula hay vapor de agua, es invisible en general, ¿no? Si cogemos un higrómetro o cualquier equipo que lo registre, pues se ve que hay humedad. Entonces, aquí no hay nubes. Bueno, entonces les costaba un poco encontrar esta relación de decir, como has dicho tú después, cuando se observaba el rocío, cuando se veían ya incluso el humo o cualquier condensación, digamos, natural, pues decías, ya a nivel de la superficie terrestre, pues entonces sí que se empezaba a entender el concepto de nube como gotas o cristales en suspensión, etcétera, ¿no? Por eso digo que esta perspectiva es muy interesante y yo siempre pienso que muchos libros de meteorología, aparte de tratar concretamente de las materias, tendrían que poner un poco una evolución histórica, algunos sí que lo hacen, una evolución histórica de los conceptos que se introducen, porque yo creo que eso ayudaría bastante a decir cómo ha evolucionado pues toda esta ciencia. Bueno, simplemente era este detalle que, ya te digo, me ha gustado mucho esta presentación tuya. Oye, pues muchas gracias por tus palabras y justamente el ejercicio que yo intento hacer en mis libros de divulgación muchas veces parte de ese punto de vista, de intentar bajar hasta el lado más ingenuo, hasta el momento histórico en el que los seres humanos eran como niños, en el sentido de que no tenían conocimiento de cómo eran los procesos y tenían todas las preguntas abiertas. Entonces, hoy en día, y pasa lo mismo que lo que os decía, que la meteorología está tan a mano, que incluso se ridiculiza la pregunta de por qué llueve y se dice que alguien es tan tonto que no sabe por qué llueve, ignorando que el hecho de la lluvia, los procesos internos de las nubes, que es algo que intento explicar en el libro por encima, son un tema muy complejo en el que se sigue investigando hoy en día y que la nucleación tiene una cantidad de cosas ahí dentro que costó muchísimo entender y que no es un asunto trivial, ni muchísimo menos. Y que cuando los primeros naturalistas miraban al cielo y se preguntaban cómo de un día despejado, en pocos minutos, se podía formar una nube gigante de un agua que salía de la nada y formar un chaparrón tremendo, se hacían preguntas que eran legítimas y que es entendible que no se entendieran en ese momento. ¿Por qué el agua, esa gran pregunta de las vesículas, es una historia que estoy particularmente orgulloso de haber contado en el libro Reconstruido porque no la he visto en ningún sitio reconstruida? O sea, reconstruí a partir de los libros originales donde ellos se hacen estas preguntas, ¿no? Y cuando ellos dicen, vamos a ver, si el agua es más pesada que el aire, que es obvio. Todavía no tenían la teoría atómica, la haría Dalton más adelante, ¿no? ¿Cómo van a subir arriba las gotas de agua? Las gotas de agua no pueden flotar. Luego, la única solución que se les ocurre a Saussure y a otros es que tengan por dentro una especie de hueco que les permite elevarse cuando se calientan, ¿no? Claro, es una respuesta lógica y que es maravilloso ver cómo se intenta generar una explicación y cómo luego se sale del error, mirando con microscopios. Hay un famoso libro que se llama sobre una gota de rocío, ¿no? Un ensayo sobre el rocío de un investigador inglés en el que por fin desmonta la teoría de las vesículas porque ha mirado al microscopio, Waller se llama el investigador, y además haciendo unos experimentos que son maravillosos porque lo que hace él es mirar gotitas de condensación en varias superficies, una de ellas sobre telas de araña en las que él respira y genera gotitas pequeñitas que mira luego el microscopio. Yo me imagino a este hombre con la tela de araña, botando todo el show para intentar entender todo esto y me parece maravilloso, ¿no? Me parece un acto de curiosidad genuina absolutamente alucinante. Y la historia de la meteorología está llena de estas cositas. Los cañones de Loomis, con los que intenta entender la velocidad del viento de los tornados, a Elias Loomis, al famoso meteorólogo estadounidense que resolvió un poco el problema de las tormentas, preguntándose cómo podía saber a qué velocidad iba el viento de un tornado, se le ocurrió que como había leído que en los tornados más violentos los pollos se quedaban desplumados,
lo que él empezó a hacer es sistematizar el estudio metiendo pollos muertos dentro de cañones y disparándolos con distintas energías para ver cuánta energía se necesitaba para desplumar un pollo y por tanto extrapolar a la energía que podía tener un tornado. Y claro, tú imagínate a mí, ¿no? Y compartiendo muchos de estos momentos de eureka con José Miguel, ¿no? Le llamaba, digo, tú sabías esto, mira esto. Y algunas cosas me necesitaba su ayuda para entenderlas. Y tú imagínate descubriendo estos pequeños detalles, ¿no? De cómo se intentaba saber cómo funcionaban las cosas. Yo me lo he pasado, vamos, e intento trasladar esa sensación un poco a lo largo de las páginas del libro, ¿no? Y lo consigues, y lo consigues. Le voy a volver a dar la palabra a José Antonio, que seguro que se ha quedado con ganas de preguntarte algo más. Sí, bueno, José Manuel, la verdad. Yo es que me encanta hablar de estos temas y tú cuando quieras, por mi parte, aunque levante la mano, si lo estimas oportuno, tú lo cortamos porque... Tengo una pensada, pero bueno, si veo que queréis ahí preguntar, yo os doy paso. Porque me encanta. Vale. Vale. Y bueno, me ha hecho mucha gracia, muchas risas que tienes de disparar los pollos con cañones y se me ocurría, digo, hombre, ya que tenemos la expresión matar moscas a cañonazos, pues deberíamos en meteorología hablar de disparar pollos a cañonazos para investigar algo. Métodos tanto rudos. Sí, pero perdona, es que me pareció muy interesante, es que había pensado yo un poco lo mismo y te lo iba a comentar. Lo que dijiste, eso de que hay fenómenos meteorológicos, claro, que son tan cotidianos, porque es de la experiencia, claro, más común de toda la humanidad, ¿no? Estamos inmersos en la atmósfera y el respirar es nuestro acto vital, alguien lo ha dicho, es el más continuo y más repetitivo, ¿no? Toda nuestra vida, quizá. Entonces, pero al mismo tiempo, eso que parece tan cotidiano plantea preguntas, como muy bien has dicho, de las nubes y tal, que no son nada sencillas cuando uno analiza el proceso en cierta profundidad, en absoluto son sencillas. Y me venía a la mente también que pienso que incluso en el terreno, por ejemplo, de la física, si se quiere, antes, ¿no? Ya, por ejemplo, el concepto de la presión atmosférica, que tardó tiempo en tenerse claro lo que era la propia presión y cómo se medía la presión atmosférica, ¿no? Usamos el barómetro de Torricelli, o se me ocurre a mí, y ahora mismo yo no lo sé, ya os hago una pregunta porque no lo tengo en la cabeza, una cosa más elemental, que es cuánto pesa el aire. Y, por cierto, aprovecho para decir, como estamos aquí entre aficionados o profesionales de la meteorología, que a mí una de las cosas que más me divierte y que es tema con gente así lega, una de las cosas que siempre cae y que se quedan sorprendidos es que no son conscientes de lo que pesa el aire. Creen que pesa mucho menos de lo que pesa. Curiosamente, claro, incluso algunos creen que no pesa nada, ¿no? Pero bueno, incluso y muchas veces tú haces un cálculo aproximado, si estás en una habitación, la cubicas, multiplicas más o menos por 1,2 kilos por metro cúbico y fácilmente le dices a alguien, pues mira, es que el aire en esta habitación pesa a lo mejor más que tú o como tú. Y es que es así, ¿no? Bueno, pero es un ejemplo de una paradoja totalmente cotidiana, ¿no? Y casi no se lo cree. O sea, y lo que ya es casi mágico es cuando le explicas a alguien que a igualdad de volúmenes el aire húmedo pesa menos que el aire seco, ¿no? Entonces esto ya descoloca totalmente a esa idea colectiva de que la humedad se la relaciona con gotas y no con vapor de agua, y entramos en el terreno de la química, ¿no? Bueno, como estáis comentando, da para muchísimo la simple observación de cualquier fenómeno a nuestro alrededor en el aire. Una de las cosas que le quería comentar, que te quiero comentar, Antonio, es que sé que has puesto mucho empeño en introducir en el libro a personajes de nuestro país que han aportado cosas muy importantes y que, bueno, pues no sé si es algo solo de España. Aquí no se suele valorar mucho a lo patrio, ¿no? Hay mucha gente que ha hecho cosas increíbles a nivel de ciencia y no ciencia y son gente que está totalmente olvidada, ¿no? Y tú has rescatado unos cuantos personajes y, bueno, pues danos algún apunte sobre alguno de ellos porque son gente con una experiencia y una biografía alucinante también. Claro, yo he hecho un esfuerzo por no estar contaminado por una visión muy anglocentrista de la divulgación que está presente en todas partes, que es que de alguna manera los ingleses y los americanos, en cierto modo, al haber sido los que más han comunicado sobre ciencia y más han investigado sobre su propia historia, pues de alguna manera tienen una especie de protagonismo muchas veces justificado, porque los ingleses en el campo de la física y la química fueron grandes pioneros, pero en otros ámbitos, por ejemplo, en el caso de la meteorología y de la aeronáutica, hubo otros lugares donde se hicieron aportes que son
más importantes incluso que los que hicieron los propios británicos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a toda la carrera de los globos, fue una creación francesa realmente, ¿no? En el nacimiento de los aviones, de los primeros aeroplanos, hubo una carrera internacional, al final terminaron siendo los hermanos Wright, ¿no? Pero los franceses estuvieron a punto de agarrarlos, como quien dice, ¿no? Y en el tema de los cepelines, 3/4 partes de lo mismo. Ya metidos en el siglo XX, a mí me apetecía mucho recuperar un poco la historia de algunas figuras aquí en España. Hablo de Arcimis, del famoso momento, bueno, de la creación del primer Instituto Meteorológico en España, pero también de aquella aventura en el globo en 1905 para ver un eclipse, en la que ya iba a bordo Emilio Herrera, que es uno de los grandes protagonistas de la parte final del libro, porque en la parte que hablo de conquistar la estratosfera, él fue uno de los primeros en pensar en cómo hacerlo con un traje espacial o con un traje especial, en este caso. Y al final su historia es muy enriquecedora, no solo por eso, sino porque además fue un gran protagonista de la primera historia de la aviación en España y también de la aeronáutica en los cepelines. De hecho, pues él cruzó el Atlántico por primera vez a los mandos de un cepelín junto a Hugo Eckner, llegando a Nueva York en aquel año 1928-29, creo recordar, donde le reciben como si fueran grandes héroes. Hubo un español a bordo del primer cepelín que dio la vuelta al mundo, que era el doctor Sánchez Mejías y que escribió sus memorias y que es una fuente alucinante de lo que fue aquella aventura. En fin, he intentado, por ejemplo, Manuel Chávez Nogales escribió unas crónicas que llamó La Vuelta a Europa en avión, donde hace unas reflexiones fantásticas sobre el cambio de mentalidad que va a suponer el hecho de subir a los cielos de manera habitual, ¿no? Cómo van a cambiar los paisajes, cómo va a cambiar la forma de ver el mundo de los seres humanos y demás, ¿no? Corpus Varga, que es un escritor que se ha olvidado y que fue uno de los corresponsales más activos de aquella época de los primeros aviones y de las primeras cepelines, tiene unas crónicas poéticas maravillosas sobre qué es lo que se ve cuando se suben las alturas. Hay momentos que son deslumbrantes, nunca mejor dicho. Me estoy acordando, por ejemplo, cuando pasa con un cepelín sobre Sevilla o sobre Melilla y Ceuta, no recuerdo cuál de las ciudades, y hay un niño que le está deslumbrando con un espejo, ¿no? Y él lo cuenta totalmente maravillado sobre la posibilidad de estar allí arriba, flotando en las alturas, y que haya un crío haciéndole señas, ¿no? Desde allí. Es un libro en el que hay un deslumbramiento del autor, ¿no? Y que lo intenta trasladar también al lector, que recupere la sensación que se tuvo en los primeros momentos de la maravilla de volar, que hoy en día también pasa como con la meteorología, es tan cercano, tan cotidiano, casi todo el mundo ha montado en avión, lo hace con frecuencia, que no le damos ninguna importancia a ese pequeño milagro que es estar ahí arriba en un mundo que es inhabitable, ¿no? Una vez me decía algún entrevistado, no recuerdo si era un científico de la NASA, que volar en un avión, en una cabina a 10.000 metros de altitud, era como estar en otro planeta, era como estar en Marte, porque es un sitio donde no podemos vivir. El ser humano no puede habitar esa región. Sin embargo, viajamos confortablemente sentados tomándonos un zumo de tomate, como me gusta decir, y se nos ha olvidado lo alucinante que es, ¿no? Y luego hay un acto consciente también de relacionar todo esto con el mundo del arte, de la creación, de cómo inspiró todo esto a los creadores. Me acuerdo justamente al hablar de esta experiencia de subir en avión, que una de las grandes pintoras del siglo XX, la norteamericana, cuyo nombre ahora se me acaba de ir de la cabeza, bueno, esta mujer, cuando ya llevaba en los años 60, había estado volando en avión, decidió dedicar una serie de pinturas a las nubes, ¿no? A los paisajes que ella veía a través de la ventanilla del avión. Georgia O'Keeffe, perdón, que se me había ido el santo al cielo. Y así muchos otros ejemplos, ¿no? Al principio del relato es muy importante Magritte, como bien sabe José Miguel, que somos los dos muy fans de este gran pintor surrealista. Esos cielos que él dibuja dentro de lugares insospechados son muy inspiradores y muy significativos de lo que significa el cielo en la mentalidad colectiva, ¿no? De lo que tiene que ver con lo onírico, cómo es algo que está muy presente, pero no le hacemos caso cuando está en su sitio, pero sí de repente nos llama mucho la atención cuando está fuera de lugar. En fin, una cantidad, es un libro pensado también, no es un libro simplemente de datos, sino en el que hay una serie de reflexiones sobre cómo nos llevó todos estos cambios a un cambio de mentalidad colectivo y cómo afectó a la cultura y todo lo demás, ¿no? Estupendo. Bueno, pues
Llevamos ya justo una hora. Veo que nadie más ha levantado la mano, pero seguro que preguntas las tienen por ahí pensadas. Pero bueno, tenemos ya que ir cerrando. Simplemente, Antonio, aunque ya te lo he dicho muchas veces en privado, te felicito por el libro. Es una maravilla. Yo creo que cualquiera que se adentre en sus páginas lo disfruta y ese entusiasmo que nos has demostrado lo transmites a la perfección. Es un libro de aventuras, como muchas veces dices, no es un simple libro con datos científicos, ni mucho menos. Y a todos los amigos que vean esta presentación, pues se lo aconsejo. Estamos en mayo, está cerca el verano, momento ideal para leer un libro de 700 páginas que seguramente que a muchos de nuestros amigos incluso al final se les hará corto, ¿no? Querrán un poco más, pero bueno, aquí has condensado magistralmente toda esa historia del descubrimiento del cielo que nos rodea. Y nada, desde aquí agradecer de nuevo a la AME por darnos la oportunidad de dar a conocer el libro y espero verlo pronto, pues, por ejemplo, en las bibliotecas que tienen las delegaciones de AME, porque creo que este libro tiene que estar en la Agencia Estatal de Meteorología sí o sí. Así que, por mi parte, es todo y daros las gracias a todos los que habéis participado. Te dejo las últimas palabras, Antonio. Pues nada, muchas gracias. Para mí es un auténtico honor hablar con vosotros. Como os decía al principio, para mí sois el público uno de los que más me interesa. Este es un libro para el público general, pero una de las cosas que le decía a José Miguel cuando presentamos por allá por enero de 2020, presenté su atlas, su diccionario del cielo, de la atmósfera en Madrid, fue cuando yo le propuse, oye, estoy haciendo un libro, me gustaría que me echaras una mano con los aspectos técnicos y que me escribieras el prólogo, ¿no? Y una de las cosas que también le dije fue, estoy encontrando cosas que yo creo que te van a sorprender, incluso siendo tú uno de los mayores sabios, ¿no? de la atmósfera y que más ha recopilado, y lo conseguí, de hecho, o sea, él me reconocía en el momento y dijo, esto no lo conocía, y eso para mí era un gran orgullo, ¿no? Que las personas que os dedicáis a esto os sirva también de alguna manera para redescubrir cosas, atar cabos, encontrar pequeñas historias que estaban por ahí pero que no son tan conocidas, ¿no? Me acuerdo con Manolo que hizo una prelectura y Palomares hizo una revisión del libro y estaba entusiasmado también. Para mí eso era una prueba de fuego, ¿no? El hecho de que en vuestro colectivo, para el que este libro, claro, para mí era una prueba de fuego porque alguien experto podía leerlo y decir, bueno, esto está mal, o es trivial, o hay un fallo. Y realmente, bueno, hubo algunas cosas que hubo que matizar, etcétera, ¿no? Porque para eso se hace la revisión. Pero para mí lo más satisfactorio es que fuera una experiencia placentera, ¿no? Para vosotros. Y eso es impagable, ¿no? Y ojalá le sea muy útil a mucha gente, sobre todo para hacerse una idea de lo fantástica que es la atmósfera y lo interesante que es la meteorología. Pues nada, seguro que el libro despierta vocaciones. Antonio, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao.